recursos económicos de maior valor engadido en Galicia dependen do coidado do entorno natural. Moitos empresarios galegos xa teñen claro que a súa actividade non pode esquecer unha boa xestión ambiental. E cada vez son máis os que fan dela un rasgo corporativo imprescindible. Hoxe, en Van de Verde, beneficios limpos. Son cintas ecológicas que no contienen ningún tipo de plásticos, ¿no? Porque las cintas base agua pues son totalmente naturales, dan un tacto además más agradable. Como podéis ver, está todo acristalado para utilizar lo menos posible la luz, bueno, de la red. Yo creo que si quieres ser una empresa seria y trabajar con clientes serios, no te queda otra más que ir por este camino. Todas las actividades tienen que ver con el medio ambiente. Ya no se pueden desarrollar aisladamente sin importarnos el impacto que nuestras actividades pueden tener. Estamos en Mandacaru, que es una marca de ropa ecológica. Bueno, hay como tres pilares, ¿no? Principalmente, que es que el algodón, o sea, la materia prima que utilizas, ya en su origen es ecológico porque está cultivado sin pesticidas y sin fertilizantes artificiales, ¿no? Luego está el tema de los tintes, que también es muy importante, y eso sí que ya afecta más a la gente que usa las prendas, porque los tintes también, dependiendo un poco de dónde se hacen y la calidad que se usa, también contienen sustancias bastante agresivas. Y el tercer pilar importante también de lo que es el concepto de marca sostenible o marca ecológica es el tema del comercio justo, ¿no? Los certificados que nosotros tenemos, aparte de garantizar una producción ecológica, también garantiza una serie de criterios sociales de la gente que trabaja, toda la gente que trabaja en el proceso, y con estos valores de fondo quiere crear una marca que a la vez también sea pues atractiva a nivel de diseños y joven y diferente, ¿no? Claro, lleva aquí la composición. Y luego esto es un poco nuestro distintivo, sí, Be Green, que es un poco el eslogan de la marca, ¿no? El algodón, aparte de ser ecológico y con esos valores, pues es un algodón de máxima calidad, ¿no? Que se hace en Perú, que es uno de los países que tiene mejor algodón del mundo. Aquí hacemos los diseños, digamos, del patrón que queremos, los colores, el corte y eso. Y luego en Perú lo hacen y aquí nos llega ya la prenda acabada. 100% gallega, sí, pontevedresa. Somos 3 socios, de aquí los 3. Y bueno, llevamos 4 años ya con esta marca y poquito a poco ya se empieza a conocer. Tenemos la web en varios idiomas y bueno, va funcionando poco a poco, sí. Yo estuve viviendo en Francia también, mi socio estuvo viviendo en Dinamarca y nos llamaba la atención que en España era totalmente desconocido el concepto de la ropa sostenible, del algodón orgánico. Y pensábamos que aquí, bueno, pues con el tiempo iba a acabar llegando un poco también en la corriente y que era interesante ser uno de los primeros y que fuese algo propio, que no tuviésemos que importar esto de marcas que ya estuviesen funcionando, sino tener algo también español, ¿no? Es algo más cara a nivel de los costes de producción, porque ya además los circuitos todos de producción son como menos masificados, ¿no? Estamos hablando de producciones más pequeñas, la confección también como más artesanal, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, al comprar directamente a los fabricantes en Perú, a los proveedores, y vender directamente al cliente final a través de la web, eliminamos un montón de intermediarios y podemos llegar a 18 euros precio de venta al público, incluso a veces menos, que bueno, que son precios para la calidad que están comprando y la exclusividad de los diseños y tal, bueno, no me parece muy caro, ¿no? Estamos aquí en el taller de serigrafía, en Pollo, donde hacemos toda nuestra producción. Bronce, pasa que hay distintos dorados, lo que pasa que en Blaca lo único que conseguís es ese. Sí, ¿no? Bueno, a ver qué tal queda. Todos los estampados los hacemos con unas tintas que tienen base agua, que son tintas ecológicas que no contienen ningún tipo de plásticos, ¿no? Porque las tintas base agua pues son totalmente naturales, dan un tacto además más agradable, como más seco, y aguantan los lavados y la duración del tiempo también como las otras o mejor incluso, ¿no? Dedicámonos un pouco a resolver e dirixir problemáticas que existen tanto na industria como en espacios naturais relativos ao medio ambiente. Examínase a saúde, se utilizamos os mesmos términos, a saúde ambiental da empresa en dúas perspectivas. Una, para mellorar o comportamento ambiental internamente, o cal supón unhas melloras moitas veces económicas, pero por outra parte se evalúa como ese comportamento ambiental impacta no entorno. Depende do tipo de industria. Hai industrias nas que o impacto é importante porque utilizan moitas sustancias perigosas, consumen moita enerxía ou moita auga. Hai outras industrias nas que ese tipo de impactos son menores. Home, a normativa hasta agora ten sido o motor. Vale, agora na parte voluntaria das empresas empeza a haber unha preocupación seria, fundamentada tanto
nas outras melloras que se poden acadar, tipo melloras económicas, tipo melloras de imaxe, como incluso aspectos corporativos de facer que todos os traballadores se atopen identificados con esa empresa e con esa filosofía. Empresas de sectores productivos tipo o sector de automoción, o sector metal, incluso o sector alimentario, no que se teñen implantado prácticas para reducir a produción de residuos, racionalizando os procesos productivos, a organización, se teñen acadado tamén reducións importantes nos volúmenes de residuos que se xeran actualmente, pois pasar de ter un residuo peligroso, que ten que ir ao mellor un vertedeiro, a un residuo non peligroso que incluso poda ser reutilizable. En determinadas industrias, solo con mellorar o proceso organizativo, pois baixase o consumo de electricidade. Somos, ademais, España fundamentalmente un sector terciario, co cual incidir tamén nas actividades de servizos tamén supón unha mellora. A nivel de consumo, solo hai que ir a ver as estanterías dos supermercados, non? Cada vez hai máis estanterías ocupadas con produtos que teñen algún selo de produto ecolóxico. A EMAS é a certificación máis exixente. Entre as medidas que implica destacan a avaliación das políticas ambientais e a transparencia informativa. O gran obxectivo de fondo é a busca dunha ventaxa competitiva nese compromiso medioambiental. Unhas 300 empresas de Galicia xa contan con esta acreditación. Hola, soy Marco Rodríguez, esto es Formato Verde, os invito a pasar y os cuento un poco en qué consiste nuestra empresa. Estamos tratando de darle un cierto componente estético al tema de los contenedores, pues entendíamos que era algo que estaba bastante descuidado. Es parte del mobiliario urbano, ya que los contenedores pasan 24 horas del día en nuestras calles y muchas veces pues los despreciamos, nos olvidamos de ellos, están sucios. Estamos vendiendo actualmente en toda España y en Portugal y estamos iniciando también las ventas en otros países. El sector es un sector pequeño, es decir, nosotros solamente con Galicia no podemos vivir, nos hemos dado cuenta hace un tiempo y por eso estamos tratando de salir afuera. La gente tiene que saber que si recicla no solo está haciendo un bien para el planeta, sino también para su propio bolsillo. La basura sería más barata, la tasa que pagamos todos los años, si todos reciclásemos. Con lo cual me da mucha pena cuando alguien tira una botella de vidrio en un contenedor de basura y se están desperdiciando recursos, se está transportando ese vidrio a una planta que realmente no sería necesario para deshacerse de él y quemarlo cuando se podría reciclar infinitas veces. Es fácil escuchar a la gente decir, no, yo no reciclo porque al final va todo al mismo camión. Eso no es cierto. Puede ser que en una ocasión haya pasado algo así, pues porque el camión de reciclaje ese día estaba averiado y lo recogen con otro, o porque hay un individuo que no hace bien su trabajo. Pero yo creo que la responsabilidad está en uno mismo, no la podemos poner en los demás. Si todos ponemos nuestro granito de arena, pues hombre, irá bastante mejor el tema. Hay ciudades, en concreto Santiago de Compostela, para mí es uno de los mejores ejemplos, tienen especial cuidado con el tema del mantenimiento, con las calidades que se colocan y es una ciudad donde funcionan perfectamente todos los soterrados. Existen otras ciudades que teniendo la misma maquinaria pues no le sacan desgraciadamente el mismo provecho. Yo personalmente, bueno, me voy un poco por esa rama, me parece que es muy fácil y muy agradable, simplemente vencer una barrera, que es la de reciclar la primera vez. A partir de ahí yo creo que te sientes personalmente bien y va todo rodado. Es más, hasta te sientes mal cuando no lo haces. Esto extrapolado a la empresa, todos los residuos que generamos tengan una separación y su reciclaje correspondiente. También es cierto que cada vez vemos más empresas certificadas en medio ambiente. También yo creo que la administración, con una política bastante acertada en los concursos puntuar aquellas empresas que están certificadas medioambientalmente, hacen que pues te veas un poco abocado por la ola y si tu competencia lo hace, lo tienes que hacer tú también. Las grandes empresas pueden también ejercer un efecto de arrastre sobre las pequeñas, porque exijan a sus proveedores que estén certificados. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos aquí al Grupo OCA.
Si queréis pasamos y os enseño un poco lo que hacemos por aquí. Con estas instalaciones que estamos viendo, nos dieron el año pasado el premio a la empresa más sostenible de Galicia, la pequeña empresa. Todo lo que se genera aquí en el taller se deposita ahí para que cuando eso se avisa a la empresa de tratamiento de residuos y los vienen a buscar. Renovamos una parte de la flota y bueno, pues de 7 coches que se cogieron este año, pues se cogieron 3 híbridos. Todo lo que se genera en obra, desde aerosoles, desde productos químicos que tienes que usar para impermeabilizaciones, pinturas, todo eso, pues ¿qué se hace? Se recoge en la obra y se trae para aquí porque siempre es mucho más controlable que se haga bien la gestión. Desde aquí nosotros no tenemos, por decirlo de alguna manera, clientes pequeños, o sea, son todos grandes corporaciones y evidentemente esas corporaciones todas tienen sus departamentos de medio ambiente, de prevención, de calidad, y como no cumplas puedes trabajar un escalón más bajo, pues a lo mejor de subcontratista, pero para trabajar de contratista directamente con ellos es prácticamente imposible. El 2008 fue el primer año que publicamos nuestra memoria de sostenibilidad. Éramos la empresa más pequeña que había con la memoria de sostenibilidad colgada y auditada por una empresa. Yo lo veo más como inversión que como gasto, pero bueno, evidentemente al final las cuentas de resultados son las que mandan y que bueno, que nosotros gracias a Dios pues va yendo la cosa, no nos podemos quejar. Como podéis ver está todo acristalado para utilizar lo menos posible la luz de la red. Después también el sistema de climatización es un sistema que no utiliza prácticamente ningún tipo de gas, va con unos sistemas de agua bastante modernos y bueno, que la verdad que estamos hablando de que contamina, pues dicen que entre un 30 y un 40% menos que un sistema de climatización normal. El año pasado hicimos nuestra primera aventura en el extranjero, pues fue un poco de la mano de un gran cliente nuestro que se fió mucho de nosotros, porque cuando tú más controlado tengas tu sistema, es más difícil que cometas una infracción, más difícil que te sancionen y evidentemente eso también a lo mejor con una sanción, aparte ya de lo mal que lo puedas hacer, de la mala imagen que te pueda dar, también tiene una sanción económica. Yo creo que si quieres ser una empresa seria y trabajar con clientes serios, que eso que supone que tienes una garantía de cobro, que yo creo es la cosa más importante del mundo, no te queda otra más que ir por este camino y ha costado mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo de toda la gente que trabaja. Es una buena inversión y que animo a todo el mundo a que lo haga, vamos. Teidi básicamente é unha empresa que se dedica ás instalacións eléctricas e aos sistemas de control, a instalación de diversos sistemas de enerxías renovables, desde fotovoltaica, microeólica, biomasa, solar térmica e enerxía xeotérmica. Detrás de nós veñen outras xeracións que entendo que deben encontrar a situación, deben encontrar o planeta pois un pouco nunhas boas condicións para continuar a vida, non? Entonces creo que unha empresa que se precie debe ter un certo interés en cuidar o medio ambiente e en xestionar de forma adecuada os residuos que estamos a producir. Como podedes observar, todas as oficinas teñen entrada de luz natural, non hai nadie que teña que traballar con luz artificial. A hora de contratar novos enxeñeiros, novos compañeiros empregados e tal, xa traen unha concienciación, unha mentalización, pois van concienciando xa os que están nese cuidado do medio ambiente. O feito de estar na promoción e na instalación de enerxías verdes, de enerxías limpias, bueno, pois por os dous motivos, non? Por un lado, evidentemente, que ten que desenrolar o negocio en algún campo de aplicación, en algún sector, neste caso, pois, interesa moito das renovables, e por outro lado, pois, por esa propia filosofía, por ese propio interés en conservación do medio ambiente, pois, bueno, pois, fai que ainda teña máis forza esa decisión. Este é o proxecto da nova sede de Teidi. É un diseño bioclimático. A enerxía, tanto de calor como de frío, procede dunha bomba de calor xeotérmica que combina tamén con os
paneis térmicos, e ten tamén a aportación de enerxía solar fotovoltaica. O mundo académico non quere ser alleo á crecente importancia do aspecto ambiental na actividade económica. En Vigo, unha das titulacións de nova creación incide na importancia dun modelo productivo con garantías de sostenibilidade. A economía demanda profesionais con visión medioambiental, e Galicia xa os está a formar. Esta Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo está bastante especializada en temas de medio ambiente. Non só nesta facultade hai estudios de economía ambiental desde un punto de vista tamén da empresa, sino que a Universidade de Vigo pois ten grupos moi potentes en enxeñería, temos xente moi boa en ciencias, de maneira que xurde un pouco como unha aposta desde esta facultade, pero traendo tamén a expertos de outros centros moi especializados en temas de medio ambiente. Desde a Administración Galega se nos di que hai unha demanda dun certo tipo de profesionais que non existen nese momento no sistema universitario galego. Temos xente pois moi variada, non? Desde economistas, enxeñeiros, científicos, xente de ciencias, todos eles cunha certo interese no tema ambiental, pero desde perspectivas distintas. O que queremos é dar unha visión global para que eles, desde a súa especialización, pois podan traballar moi ben en equipo con toda a demanda que o medio ambiente na empresa e na administración pública ten hoxendía. O máster é un máster profesionalizante, é dicir, busca a máxima inserción laboral no corto prazo dos nosos egresados, dos nosos alumnos. Pero despois temos moita xente de empresa sostible, de empresa que está pois traballando nestes temas desde hai anos e que por tanto nos poden dar pois, formación de moita calidade, e despois isto se completa con 3 meses de estancia en prácticas en empresa dos nosos alumnos, que as empresas teñen a súa responsabilidade e teñen tamén os seus intereses en protexer o medio ambiente, poden realmente gañar, poden ser máis competitivas investindo en medio ambiente, tendo boa formación en medio ambiente. Por qué? Bueno, pues porque os cidadáns primeiro poden apreciar moito máis os seus produtos, os seus servizos, se saben que actúan de boa fe en termos ambientais. E por outra banda, eu creo que de cara ao futuro moitas oportunidades se abren para as empresas que se metan nestes sectores. As empresas non son unha ONG, iso está claro, non? Pero poden facer diñeiro con algo bon, como a protección do medio ambiente. Cando introducimos melloras ambientais, realmente estamos facendo, por así decirlo, dobres ganancias, o que se chama win-win en inglés. É dicir, se metemos unha bombilla que consume pouco, non solamente aforramos recursos para o planeta, temos que usar menos electricidade, emitimos menos, sino que ao final as nosas contas tamén saen gañando. En Galicia, por así decirlo, ten sectores moi dependentes do medio ambiente, non? Eu creo que isto require que teñamos un esforzo maior, non? Pois a pesca, a agricultura, o turismo, non? É dicir, son sectores todos clave desde un punto de vista ambiental. En Galicia, con mal medio ambiente, pois nos seus sectores máis competitivos ou de máis interese de cara ao futuro, pois pode ter problemas, non? O medio ambiente é un sector de futuro nese aspecto. Eu creo que para un empresario nun país desenvolvido como o noso, pois é unha obriga. Yo soy de Madrid y dentro de las titulaciones de máster que ofrecen de desarrollo sostenible, esta es una de las más prestigiosas, y consideraba que era un máster bien consolidado y que merecía la pena venir hasta aquí para realizarlo. Con mi formación yo voy a intentar enfocarme siempre hacia un punto determinado, pero este máster me ofrece la oportunidad de tener una visión global. Así, cuando yo realice una actividad profesional, voy a ser capaz de tener esa visión global que mucha gente no tiene. Sí que existe una demanda corporativa que exige profesionales cualificados y multidisciplinares que tengan esa visión global que otorga este máster. Yo espero que sí que haya una salida profesional. Para mí es un punto de atención en el que nos debemos centrar. Ahora actualmente el mundo exige de profesionistas que estén acorde a los cambios climáticos, al momento que se está viviendo. No podemos quedarnos
sin evolucionar. Para mí es totalmente expansiva la aplicación que se puede dar. Finalmente se puede aplicar a las empresas, a las corporaciones, que es el principal motivo en el que yo estoy interesada. Y considero que hoy en día todas las actividades tienen que ver con el medio ambiente. Ya no se pueden desarrollar aisladamente sin importarnos el impacto que nuestras actividades puedan tener en él. Algunos países tenemos otras prioridades, sí, pero se frenaría la economía si no cuidamos el medio ambiente. Entonces, si lo vemos así en el largo plazo, que ya no es ni tanto el largo plazo porque ya nos alcanzó, la conciencia del medio ambiente evidentemente aquí es mayor. Allá las empresas, solo las grandes corporaciones lo tienen, que serán contadas con los dedos de una mano, no más. Aquí veo a más gente interesada, a empresas consultoras realmente interesadas totalmente en el medio ambiente. Recuerdo mucho que en una conferencia que asistí en México decía una de las expertas en atmósfera, decía lo que se necesita en este tipo de casos es sumar cabezas, y eso es lo que necesitamos, sumar cabezas. Hemos creado una campaña, se llama Business and Biodiversity, y también tiene lugar aquí en España para entrar con las empresas en un diálogo. No queremos dinero de ellos, sino nosotros queremos que hacéis un análisis con nuestra ayuda, dónde son los focos, dónde tenéis vosotros un impacto sobre biodiversidad. Su impacto es mayor porque si hablamos de materias primas, pues hablamos de muchas toneladas, pero también dependen mucho de los recursos de biodiversidad, ¿no? Y se estima que el 50% de todos los productos a nivel global dependen directamente de biodiversidad y no son siempre medidas caras, ¿no? Es más bien invertir el tiempo y dedicar atención a eso y empezar con pasos pequeños, y cuando hay posibilidad de inversión, pues entonces ya incluirlo, pero no dejarlo de lado. Tenemos que reconsiderar todo nuestro sistema económico. Todo está basado en el crecimiento, no es sostenible, no hemos logrado que sea sostenible, estamos años luces lejos de este logro, ¿no? Digamos, pensar muy bien dónde puede haber crecimiento en cantidad y dónde deba haber crecimiento en calidad.